Santa Rosa. ¿Forma parte de la decisión suya de no participar de la campaña hasta que se recupere su mujer, Malena Galmarini? No, estoy ya trabajando en la campaña, pero hoy teníamos un tema médico con Malena y fui ausente con aviso. Ah, bueno. ¿Lo pudo seguir el acto? Lo pude ver un poquito por el teléfono. ¿Qué tiene para decir? Que fue un acto muy lindo, con una movilización muy ordenada. Estamos haciendo una campaña donde el tema de la participación, la movilización de la gente está siendo en absoluto orden, con mucha esperanza, con mucha alegría. Y además creo que es muy bueno que podamos mostrar que el reencuentro de distintos dirigentes, después de años de peleas, de diferencias, está puesto con la cabeza en que el 10 de diciembre empiece un nuevo gobierno en la Argentina bajo el liderazgo de Alberto. Massa, últimamente usted dijo, entre otras cosas, que creía, no sé si lo dijo en Estados Unidos, que Venezuela es una dictadura. ¿Sigue manteniendo esa posición? Lo vengo diciendo hace 6 años, Luis, no es una novedad y tiene que ver con, además, mi solidaridad con Lilian Tintori, con Mitzi Capriles, con Antonio Ledesma, con el propio Enrique Capriles, con quien tengo además una relación personal. Y a mí me parece que un gobierno que encarcela a estudiantes es un gobierno que no respeta los valores democráticos. ¿No genera, es cierto que hace tiempo que lo viene diciendo, ¿no genera un ruido dentro del frente eso? ¿O se pueden convivir con distintas posiciones en un tema tan delicado como el de definir si Venezuela es una dictadura o un régimen democrático o consejos autoritarios, como dijo Alberto Fernández? No, yo la verdad, Luis, es que veo que en algún sector de la formación de opinión en la Argentina hay como un doble estándar. Por un lado, se nos exige una cohesión de opinión a quienes integramos el Frente de Todos, mientras que la coalición gobernante actual hace 4 años que tiene 3 sectores, 3 partidos, el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, que en algunos temas han tenido opiniones distintas, y eso no fue visto como una tragedia, al contrario, fue visto como una virtud. De la misma manera y con la misma virtuosidad y con el mismo respeto por la opinión del que piensa distinto, nosotros construimos una coalición que pretende desde el 10 de diciembre gobernar la Argentina respetando al que piensa distinto, pero a diferencia de este gobierno que se cerró, que transformó, digamos, la mirada del Estado en la mirada de un dueño, que hizo que el presidente, en lugar de ser presidente, actuara como un patroncito de estancia, nosotros tenemos la vocación de convocar desde el 10 de diciembre, y Alberto lo ha planteado muchas veces, a un acuerdo económico y social por la Argentina que siente inclusive a la oposición una mesa para definir las políticas de Estado. Empezamos en la lucha contra el hambre, pero lo vamos a hacer alrededor de temas como la educación, el desarrollo industrial, la productividad de la Argentina, la ciencia y la tecnología, el valor agregado, las exportaciones argentinas, porque estamos convencidos de que estamos frente a una de las últimas oportunidades de Argentina y queremos hacerlo bien. Hablando de las últimas oportunidades de Argentina, el problema económico es gravísimo. ¿Un mero acuerdo económico social de precios y tarifas puede llevar la economía adelante o es mucho más que eso? A ver, yo espero que no sea así, pero yo presumo que cada sector va a tironear para su lado y en la Argentina hay tantas corporaciones como intereses y no va a ser tan fácil hacer ese acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo, Luis. Desgraciadamente tengo una opinión distinta porque yo veo una enorme vocación, lo vivimos ayer, estaban las cerealeras, las bolsas de cereales, las aceiteras, los productores agropecuarios, el sector de la carne, el sector avícola, sentados con Alberto, con Daniel Arroyo, con Santiago Cafiero, conmigo alrededor de la mesa, pensando qué podían poner ellos en esta idea de empezar a contribuir en la construcción de un acuerdo económico y social. Lo viví en mi diálogo con sindicalistas, lo vive todos los días Alberto en la construcción de los distintos acuerdos, y yo creo que precisamente la gravedad del fracaso de Macri abre la oportunidad de que todos tomen conciencia de que estamos en un momento en el que hay que poner el hombro, pensar en positivo, contribuir a la construcción de esa Argentina
desarrollada, con educación, con ciencia y tecnología, con trabajo, a la que aspiramos todos. Massa, ¿usted comparte la opinión de Alberto Fernández? Creo que lo dijo en algún momento, no sé si fue hoy, pero en otro momento lo dijo, de que el gobierno de Macri es el peor gobierno de la democracia. En todo caso, si la comparte, ¿en qué se basa? Compite con el de la Rúa. Van cabeza a cabeza. Macri deja 40 puntos de pobreza, deja la deuda argentina contra el PBI más alta de la historia, ha perdido el valor de la moneda 4 veces, tenemos 300% de inflación, la inflación más alta de los últimos 25 años, pero sobre todas las cosas ha caído el nivel de actividad, ha apagado el mercado interno, los jubilados perdieron 20% de poder de compra, los trabajadores perdieron 17% de poder de compra. Si eso no es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia, se parece bastante. Massa, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones de Grabois? A mí sobre todo me preocupan las últimas, más allá de las otras, ¿no? Poniéndole una especie de ultimátum al próximo presidente, incluso a Alberto Fernández, de 100 días, que 100 días no hace lo que tiene que hacer, van a salir de nuevo a las calles y nos van a volver a presionar. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Que en 100 días vamos a estar levantando a la Argentina, que vamos a tomar los primeros 100 días las medidas que van a permitir que Argentina se ponga de pie. Yo entiendo que desde distintos sectores cada uno pueda dar su opinión individual, pero nosotros tenemos la convicción desde el Frente de Todos que las medidas y sobre todo el compromiso para reconstruir el poder de compra del salario, para reactivar el mercado interno, para bajar la presión impositiva, pero sobre todo generar nuevas inversiones, para rediscutir con firmeza el acuerdo con el fondo y encontrar un camino de solución con los bonistas que confiaron en la Argentina, nos permita que en 100 días estemos despegando hacia un país mucho mejor que el desastre de tierra arrasada que deja Macri. Massa, entre las ideas del documento económico del Partido Justicialista está la especificación de las tarifas y congelamiento hasta que se revisen el plan de inversiones de las empresas distribuidoras y productoras de energía, entre otras cosas. ¿Usted comparte esa idea? Bueno, primero hay que mirar, distribución es una cosa, generación es otra. En distribución, yo le podría poner ejemplos de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, donde la tarifa de LAP o de EDES o de DEN ya está especificada. Entonces, alguien me podría decir, bueno, pero entonces el problema está en la generación. Y en la generación usted tiene un problema que es el negocio de los amigos. Porque cuando usted mira el spot eléctrico y mira las compras y mira la capacidad de despacho de las empresas, se encuentra que hay centrales que tienen 50 años, que ya están recontra amortizadas, las construyó el Estado, pero como son de amigos del poder o de la familia presidencial, tienen un precio de venta y de despacho del valor del mega de energía que no se corresponde con el esfuerzo que hicieron aquellos que vinieron a la Argentina, que invirtieron en turbinas eólicas, que invirtieron en generación de energía solar o en centrales de ciclo combinado. Entonces, claramente hay que tomar los dos sectores de manera separada y hay que trabajar en una planificación que sobre todas las cosas permita bajar la presión en la vida cotidiana de la gente de las tarifas. Porque centralmente, Luis, el problema más serio con el que nos enfrentamos hoy en la Argentina, y yo le diría el fracaso más grande de este gobierno o el espejo más crudo con el que se enfrenta Macri, es que más allá de su gira de despedida por todo el país, él pasea por los pueblos y no visita la realidad que está dejando, que es heladeras vacías, jubilaciones que no alcanzan, telegramas de despidos, comercios que cerraron, pymes que no llegan a pagar las cuentas a fin de mes. Y yo entonces entiendo que el esfuerzo de recuperar salarios, jubilaciones, el esfuerzo de volver a poner el mercado interno que representa el 80% del PBI de la Argentina, el 80% de la potencia de nuestro avión, Luis, es el mercado interno, es muy importante. Y yo quiero muy gráficamente plantearle cuál es el problema hoy del mercado interno argentino. De la economía. Porque no es que, claro, la plata no es que desapareció. O sea, la plata que no está en su bolsillo, en el bolsillo del jubilado, en el bolsillo del trabajador o en el bolsillo de el pyme,
está en el balance de empresas como Enel, que giraron dividendos a Italia y que no reinvirtieron, que son amigos del presidente, o Autopistas del Sol, que tardaron 10 años en llevar adelante la construcción del tercer carril a Tigre, a pesar de tener varios aumentos de tarifa. Me parece que ahí es donde está lo que no está en el bolsillo de la gente, y me parece que esa es la cuenta que tenemos que equilibrar, entre otras cosas, porque ese es el rol del Estado. En los países en vías de desarrollo como la Argentina, el rol del Estado es construir igualdad de oportunidades, es equilibrar fuerzas para que no haya concentración que permitan movilidad social ascendente. Si hay algo que ha distinguido a la Argentina, Luis, le robo 30 segundos más. Si hay algo que ha distinguido a la Argentina, es precisamente la potencia fabulosa de la clase media. Y si hay algo que ha destruido este gobierno, es a la clase media. Massa, usted dijo, en 100 días vamos a prender los motores. Yo supongo que entonces le van a sacar a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Primero, ¿eso existe o la devaluación le pegó a todos por igual? Y segundo, ¿cómo van a hacer? ¿Con un impuestazo? No, la devaluación le pegó a... Luis, la devaluación le pegó a todos por igual, salvo algunos pequeños sectores. Porque a mí me duele ver que los bancos ganan fortunas mientras Pagani tiene que suspender el personal en Arcor. Pues yo quiero una Argentina que genere empleo, no rentabilidad fácil. ¿Usted cree que un país es viable con 80 puntos de tasa de interés? ¿Usted cree que un país es viable con 6% de inflación este mes, 4% el mes que viene, 4% el mes que viene? Me parece que el problema es entender que sin un programa monetario serio, sin un programa fiscal serio, nosotros vamos a construir la Argentina del equilibrio fiscal, del superávit comercial a partir de vender trabajo argentino al mundo, y vamos a sostener un tipo de cambio competitivo y un sistema tributario que empiece a tornarse competitivo para recuperar competitividad frente al mundo y para vender el trabajo argentino al mundo. ¿Van a aumentar impuestos fuertemente al patrimonio y a las transacciones financieras o a los bancos? Mire, le voy a poner un ejemplo claro, Luis. Usted, imagino que debe tener un departamento en Capital donde vive, y en el impuesto a los bienes personales usted paga más por ese departamento de lo que paga el que tiene la plata afuera. No le pedimos al que tiene la plata afuera que pague más. Lo que le pedimos es que traiga los dólares, porque Argentina necesita dólares. Y entonces vamos a promover la vuelta de esos dólares a la Argentina. Y obviamente que al que siga especulando afuera de la Argentina con renta que evadió impuestos en la Argentina, porque recordemos que la plata del blanqueo es plata de gente que evadió durante muchos años impuestos en la Argentina y que se le dio la oportunidad de exteriorizar su patrimonio y blanquear. ¿Cómo piensa el pyme que todos los días abre la persiana, que paga impuestos, cuando ve que por su fábrica paga más en bienes personales que el que tiene una cuenta en Suiza? Se siente un idiota, Luis. Y entonces le va a cobrar un impuesto extra al que tiene una cuenta... Hay que construir una matriz tributaria más progresiva mirándola integralmente. Hay que animarnos a ir a una reforma del sistema tributario que sea mucho más progresiva, que sea con una mirada mucho más benévola para la pequeña y mediana empresa y el comercio, y la transición que tiene un costo, digamos, también se va a ver de alguna manera aliviada por la rediscusión, digamos, de todo lo que es el complejo deuda, que tiene 3 bolsas: deuda intraestado, deuda con multilaterales y deuda con bonistas. Y a partir del nuevo perfil de deuda de la Argentina vamos a poder aliviar la carga que hoy tiene el Estado alrededor del tema de pago de obligaciones de deuda. Ahora, Luis, yo le quiero decir una cosa. Sí. Yo a veces veo que frente a cada uno de las enunciados, de las propuestas que hacemos, nos miran, nos sacan radiografía, nos toman examen y estamos dispuestos a rendir todos los exámenes, porque además todos los que formamos o integramos el Frente de Todos tenemos experiencia de gestión probada. Yo en mi caso en el ANSES, en Tigre, en la jefatura de gabinete. Pero a mí me gustaría también que perdamos un ratito en analizar y en mirar las medidas que tomó el presidente desde la PASO hasta acá. Porque la Corte acaba de alguna manera decirle irresponsable y mal administrador en el fallo al presidente. Massa, y me parece que ese es un tema que no se discute.
tengo poquito tiempo más y quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es su posición exacta sobre la decisión, a mi entender, delirante de la Comisión Provincial de la Memoria y delirante el juez pidiéndole a la Comisión Provincial de la Memoria que se investigue y que se trate como espías a un grupo de periodistas, independientemente de que yo esté en el medio? Bueno, a ver, ya fijé posición pública ayer o anteayer, salió en todos los medios. Muchos colegas suyos inclusive me agradecieron la posición. Yo creo en la libertad de expresión. El punto 8 del acuerdo del Frente de Todos es precisamente el de sostener, afianzar, consolidar y no afectar la libertad de expresión en la Argentina. Y de alguna manera, inclusive ayer, al fijar mi posición de defensa de la libertad de los periodistas para opinar, para investigar, para publicar, algunos de los integrantes de la Comisión de la Memoria me acercaron su opinión respecto de que en realidad ellos no quieren afectar a los periodistas, que al contrario, que lo que pretenden es que se investigue las actividades ilegales y el mal uso por parte de algunos fiscales, de algunos miembros del Poder Judicial y de algunos miembros de inteligencia de la información. Yo, en la medida que se investigue actividad ilegal de espionaje de sectores parapoliciales o paraestatales, bienvenido. Ahora, la libertad de expresión, la libertad de opinión, aun cuando usted sabe, porque han sido muchos muy críticos conmigo, yo la voy a defender porque cuanta más libertad tenga la Argentina, más rica va a ser la Argentina. Massa, gracias por atendernos, gracias por interrumpir el encuentro familiar que tenía y atendernos. Muchísimas gracias.